También le digo a los chicos de multimedia el ok para empezar a grabar. Amén. Hoy quisiera hablar sobre el poder transformador de la palabra de Dios. ¿Cuántos conocen esta verdad? Por favor, levante la mano si reconoce que esto es una verdad. Que hay un poder transformador en la palabra de Dios. Y el Señor nos ha dejado la Biblia, las Escrituras, que es un testamento para nosotros. Un testamento dividido en dos partes, que es también un manual de vida para nosotros, para que cada uno de nosotros, los hijos del Señor, podamos conocer el corazón de Dios, podamos conocer los planes que Él tiene para cada uno de nosotros, que podamos saber cómo enfrentar la vida que Él quiere que vivamos, y todo eso es a través de la palabra de Dios. Y hace tiempo que yo vengo orando por la congregación y una y otra vez el Espíritu Santo me insiste en esto, me insiste en la necesidad de que cada uno de los hijos de Dios, no solamente los que congregamos acá, tengamos un buen depósito de la palabra de Dios, un buen conocimiento de la palabra del Señor. Hoy en día hay muchas voces que se levantan, hay mucha información a través de las redes sociales y no todas reflejan la verdad de la palabra de Dios. Así que hoy más que nunca es que necesitamos conocer, entender y que se nos revele la veracidad de la palabra de Dios. En todo ámbito donde me toca moverme este último tiempo, sea en la congregación, en la consejería, en mi trabajo de presbiterio, en charlas con otros pastores, noto la misma dificultad, en diferentes ámbitos, pero la dificultad es la misma, inclusive en nuestra congregación. Como ustedes saben, la mayoría escuchan los devocionales que hacemos los días de semana, ¿no? Los martes y los jueves. Los varones tenemos creo que los lunes y los viernes. Cada devocional es muy enriquecedor. Hemos estado hablando del señorío de Cristo, del temor al Señor, de la gracia, temas con nutrientes pesados. Y yo los escucho cada devocional que se plantea y dije, wow, qué hermoso, qué entendimiento, cómo se habla. Pero también veo que al momento de aplicarlo a la vida hay una dificultad, hay un estorbo, hay una parte que no se entendió, quizás hasta hay una parte que no se ha vivido. Y de eso se trata el mensaje de hoy, ¿no? Poder captar todo lo que Dios tiene para nosotros, pero que también sea una realidad en nuestras vidas. El apóstol Balistrelli una vez dio un ejemplo que me quedó en mi mente, ¿no? Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, estamos leyendo una letra. Hasta quizás estamos adquiriendo información. Cuando lo hacemos, esa lectura a través de la guía del Espíritu Santo y comenzamos a escudriñar en la palabra, a buscar el espíritu de la palabra, ya comienza a producir otro efecto en nosotros. Pero cuando esa palabra, cuando nos encontramos un día con esa palabra y ya es parte de nuestra vida, es parte de nuestra realidad de vida, ¿por qué? Porque cada acción y cada palabra que decimos está respaldada por la palabra de Dios, allí se convierte en una verdad en cada uno de nosotros. Y una vez que es una verdad en nosotros, forma una convicción interna. Ningún teólogo te va a poder venir a discutir lo que vos has vivido interiormente.
Esa vivencia espiritual de encontrarte con la palabra y que se abren los ojos espirituales y poder entender un poco más, es una experiencia hermosa. Y que yo quiero como pastor de que todo el mundo pueda vivirla, de que todo el mundo pueda experimentarla, porque eso es lo que dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos a una medida impuesta. El encontrarte con la palabra de Dios no es algo para algunos pocos, es para todos. Y de eso se trata la palabra que quiero transmitir en esta noche. Y me van a estar ayudando un par de hermanos que también han tenido experiencias y vivencias con la palabra, para que cada uno podamos aportar algo más y que con la ayuda del Espíritu Santo se despierte en todos nosotros un mayor hambre, una mayor sed por la palabra de justicia, como dice la Escritura. Acompáñame por favor a 2 de Timoteo 3, verso 16 y 17 en la versión NTV, por favor. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad. ¿Recuerdan la prédica el sábado pasado de Natanael? Retén la verdad que se te ha confiado. ¿Cómo se te confía? A través de la palabra. ¿Cómo conoces la verdad? A través de la palabra. Dice aquí que toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar lo que es verdad y para hacernos ver, miren qué importante, para que podamos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. En la versión Reina Valera dice que nos instruye en justicia. El verso 17, Dios la usa, o sea, Dios usa su palabra para pregonar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Ese es el fundamento principal por lo cual Dios le ha otorgado a usted y a mí su palabra. Una fuente de sabiduría inagotable. Una fuente de sabiduría que tiene que estar en cada uno de nosotros. Colosenses 3, verso 16. Miren lo que dice aquí el apóstol Pablo. Esta es en la RB 60. Dice... Colosenses 3:16. Ahí está. La palabra de Cristo dice, more escasamente, dice. No, dice abundantemente. Tiene que haber abundancia de esa palabra en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda necedad. ¿No? Enseñándonos sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones el Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. En la práctica, ¿qué es esto? Cada vivencia que usted tenga, cada problema que usted escuche, cada problema que a usted se le plantee en la vida, automáticamente usted tiene que tener una respuesta de ese respaldo de la palabra de Dios dentro suyo. Pero para eso necesitamos tener los depósitos llenos con abundancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es una semilla y nosotros somos la tierra que recibimos esa semilla. Y el Espíritu Santo es el jardinero que trabaja en esa tierra para que la palabra de Dios pueda producir en cada uno de nosotros frutos de justicia. Y de esto se trata, ¿no? Se trata de poder encontrarnos con la palabra del Señor, conocerlo a Él. Jesús le dijo a los fariseos, todas las escrituras hablan de mí.
desde Génesis al Apocalipsis, hablan de mí. La última oración de Jesús antes de ascender a los cielos, le dijo a sus discípulos: permanezcan en dos cosas, permanezcan en mi amor y en mi palabra. En esa misma oración él oraba al Padre y le decía: tu palabra es verdad, es la verdad de la vida, es la verdad que usted y yo necesitamos todos los días para caminar aquí en la tierra y poder ser victoriosos ante cualquier adversidad que se presente. En estos días, le comentaba a algunos hermanos, estuve leyendo, meditando y escudriñando el Salmo 119. Y les voy a confesar una cosa, que lo poco que sabía del Salmo 119 era que es uno de los salmos más extensos de la Biblia. ¿Usted lo sabía o no? Sí. Bueno, ¿qué más sabe sobre ese salmo? Sí, Pastor David, hoy es su cumpleaños, lo vamos a hablar. Ayer. Exactamente. No voy a tener tiempo, pero son 176 versículos, de los cuales marqué 147 versos que hace referencia a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, a los juicios de Dios. Todo un combo que habla sobre la palabra de Dios. Y el salmista expresa sus vivencias con la palabra de Dios. Dice: he guardado los dichos de tu boca, tu palabra me ha puesto en posición de sabiduría, tu posición me ha sacado de la ignorancia, tus estatutos han sido deleite a mis labios. Búsquelo, estúdielo, escudriñelo, como hice yo. Y se va a enriquecer. Como un rey se deleitaba y encontraba las respuestas en la palabra de Dios. El Salmo 19 también exalta mucho la palabra de Dios. Dice: la ley de Jehová es perfecta y convierte y satisface el alma. El Salmo 29 lo estudiamos con los muchachos hace poco en los devocionales. Habla de la voz de Dios. Dice que es más fuerte que los truenos, que los relámpagos, más fuerte que los vientos en el desierto, que corta los árboles del Líbano. La palabra, la voz de Dios en cada uno de nosotros. Quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, despertar un hambre santo por su palabra en cada uno de nosotros, para que no caminemos en ignorancia, para que sepamos cómo actuar en el momento necesario. La palabra de Dios dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento, pero nosotros no tenemos excusas para perecer, porque tenemos una Biblia a mano todos los días. Tenemos comentarios bíblicos, tenemos hermanos mayores, tenemos discipuladores, tenemos pastores, para crecer en la palabra del Señor. Voy a invitar a algunos hermanos que le compartan ahora a cada uno de ustedes algunos testimonios, algunas vivencias, para poder engrandecer un poco más esto que quiero transmitirles. El poder tener ese encuentro con la palabra del Señor que nos edifica, que nos direcciona y que a veces nos corrige, pero que tan necesaria es para la vida de nosotros como cristianos. Así que bueno, invito, creo que Viviana es la primera, si puede pasar. Buenas noches a todos. Bueno, me vine con el celular para no pasarme de tiempo y ser concisa. Bueno,
la palabra, cuando yo comencé acá en la congregación, cuando empecé a congregarme, una de las palabras, o sea, yo sabía que empecé a congregarme porque necesitaba de Dios, ¿no? Pero nunca imaginé que necesitaba tanto. Y me di cuenta que necesitaba tanto cuando empecé a conocer la cruz, la palabra de la cruz. Después, al conocer la cruz fue un antes y un después para mí, realmente. Para esto voy a citar 1 Corintios 1:18 que dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Este poder realmente lo empecé a experimentar. Por eso citaba este versículo, porque realmente ese poder es el que me trajo una convicción de pecado, me hizo reconocerme pecadora, me hizo arrepentirme, ¿no?, delante de Dios, pidiendo perdón porque Él había dado su vida y yo había pecado, no respondiendo a ese sacrificio, ¿no? Pero hubo una palabra que realmente hizo una transformación muy grande, que es el de Miqueas 7:19. Lo voy a leer en Palabra de Dios para Todos. Dice: tendrá otra vez compasión de nosotros, perdonará nuestras culpas y arrojará todos nuestros pecados a las oscuras profundidades del mar. Realmente esta palabra se hizo carne en mí. La abracé, realmente pude sentir el perdón de Dios a mi vida. Me pude perdonar yo misma al sentir ese perdón de Dios. Y a partir de ahí, otras palabras comenzaron a hacer la transformación en mi vida, ¿no? Empecé a sentir libertad, realmente literal, sentí como que se me cayó una mochila de la espalda con un gran peso, lo pude sentir y no era algo que se dice solamente, sino que realmente se siente. Y esto comenzó a traer una nueva vida en mí, como se dice, fue a partir de ahí. Yo bien me había bautizado muy chica, pero creo que ahí empecé a comenzar a experimentar lo que era la nueva vida. En Efesios 1, 4, 7, estos son versículos claves en mi vida y que no quedaron cuando yo comencé. Ninguno de estos versículos quedan cuando comencé a congregarme o cuando comencé a buscar al Señor, sino que estos son cada día una verdad presente en mi vida que me vuelven a posicionar en el mismo lugar cada vez que uno se distrae con situaciones que pasan. Y lo voy a leer en la NTV. Dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Esto me hacía ver que soy santa porque estoy en Cristo y Él es el que me da esa posición. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esto fue maravilloso, tener ese sentido de pertenencia con una familia. Eso es precisamente lo que Él quería hacer, dice, y le dio gran gusto hacerlo. Esto me hizo sentir amada, porque a Él le dio gusto hacerme parte de su familia. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y en bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Y esta verdad que es para mí, es para todos. Amén. Muchas gracias, Vivi. Un aplauso para Vivi. Sí. Por la palabra
Ella reconoció que era pecadora, por la misma palabra se sintió perdonada y por la misma palabra sintió que es hija de Dios. Luquitas. Está aprendiendo, está aprendiendo. Bueno, buenas noches de vuelta. Voy a contarles un testimonio que me pasó el año pasado. Voy a tratar de no llorar, soy medio llorón, ya les pido disculpas, pero voy a tratar de hacerlo lo más escueto posible y que sirva lo que me pasó para todos. Los que no me conocen, hace 11 años que me congrego y vengo del mundo de las drogas, el alcohol, y bueno, como soy músico, vengo del mundo del rock y de esas cosas, y de las bandas de rock y demás. Bueno, todo eso lo había dejado hace 11 años atrás, muy perdido en las drogas, muy perdido, muy hundido. Eso lo había dejado y bueno, vine acá a la congregación, empecé a restaurarme. En un momento decidí servir como mujer, un servicio hermoso, lo cual amaba y amo. Y empecé a servir como mujer, pero en el medio de eso, en el medio de ese proceso de servir como mujer, tuve una recaída, le tuve que dar un título a esto. Ya se me pasa. Tuve una recaída. En el medio de eso busqué de vuelta ese mundo de la música y dije, bueno, voy a llamar a unos amigos, me voy a poner a tocar un rato como para sacarme las ganas. Así era lo que yo decía, como para sacarme las ganas. Y bueno, encontré dos amigos, hicimos una banda nueva y eso empezó a hacer cada vez más y cada vez más. Empecé a tener problemas mientras estaba de ujier y empecé a tener problemas en mi casa con Carolina. Empecé a irme a tocar, empezaron a salir muchos encuentros de motoqueros y nos invitaban a todos lados y empecé a ir a los encuentros, eran lugares grandísimos con muchísima gente y si ustedes me lo preguntaban hace muchos años atrás, ese era mi sueño, ese era el sueño de Lucas, no era el propósito de Dios. Y en el medio de ese proceso que estaba haciendo ujier y que tenía ese tira y afloje, un jueves... me da un poco de vergüenza, pero un jueves salí a tocar a uno de esos encuentros y volví muy borracho a mi casa y empecé también a fumar marihuana de vuelta en ese proceso. Y volví muy borracho, muy dado vuelta a mi casa. Bueno, llegué, Carolina llorando, la verdad que fue una escena muy penosa. Y bueno, pasó ese jueves, el sábado me tocaba servir como mujer. Vine, dije, bueno, era Santa Cena. No lo tenía muy presente eso. Dije, bueno, acomodo la silla, me quedo en el fondo, me quedo quieto, no digo nada, no hago nada. En un momento, cuando estaban por servir la Santa Cena, el pastor dice, Claudia, no designamos a nadie. Pueden pasar los ujieres que son 6. Yo, sinceramente, la vergüenza, quería desaparecer, quería que me traiga la tierra, quería ser invisible ante todos y sobre todo ante Dios. Bueno, vine acá y cuando estaba parado allá con la bandeja en la mano, con una vergüenza, pensando, porque cuando uno está así, pensás que todo el mundo te está mirando a vos. Y cuando estaba con la bandeja en la mano, sentí una voz adentro mío que me dijo, ¿quién sos en realidad? Pero lo sentí, lo escuché en mi corazón, lo escuché acá. ¿Quién sos en realidad? Y empecé a preguntarme muchas cosas, no podía servir, no podía hacer nada. Lo hice, pero con dificultades dentro mío, muy nervioso. Y ese quién soy en realidad me empezó a preguntarse a mí mismo y dije, ¿quién soy? Ese del jueves que vino dado vuelta, que le gusta el rock, que le gusta que lo miren, que le gusta esto, que le gusta tocar para el mundo, hacer canciones y cantar lo que siente en su corazón. ¿O soy ese predestinado, ese hijo que Dios salvó un día? A la semana siguiente, eso pasó un día jueves, eso pasó el día sábado. Esa pregunta me vino carcomiendo la cabeza y el corazón. A la semana siguiente vinieron los pastores Firman. También las palabras que dieron fueron terribles, muy fuertes. Eso también me hizo y me dio que yo tenía que tomar una determinación. Una determinación. ¿Quién soy en realidad? No podía ser blanco o negro. No podía ser, o podía ser blanco o negro, pero no podía ser gris. Entonces, ¿quién soy en realidad? Entonces tuve que tomar una determinación. Y lo pensé, o seguía acá, seguía con familia, o dejaba todo y me iba a hacer lo que yo sentía y lo que yo quería. Ese sueño que desde chico lo tengo, o lo tuve.
Y automáticamente después de el último domingo, eso que tuvieron los firman, Dios me contestó y me hizo sentir con paz, me hizo sentir con amor, porque esas palabras, en ese tiempo que yo estuve tocando con los chicos, Carolina me dijo 10 millones, 20 millones de cosas, me retó de todas formas y no había forma de que me entre. Pero Dios tuvo que ponerme acá en un servicio y decirme, ¿quién sos, Lucas, en realidad? Y eso cambió todo. La voz de Dios lo cambió todo. Entonces, tomé la decisión, automáticamente dejé todo. Desde ese tiempo, desde el año pasado, de septiembre, no tomé más alcohol, no volví a fumar nunca más. Los llamé a los chicos, les dije, quiero hablar con ustedes. Me pidieron decirnos qué pasa. Les conté lo que me pasó. Les conté lo de la bandeja, les conté lo del servicio, les conté lo que había sentido en mi corazón. Muchos no entendieron y no me creyeron, se enojaron conmigo, no me hablaron más. Pero de todos modos tomé la decisión, en base a la voz de Dios que me hizo sentir adentro, tomé la decisión de seguir con mi familia, de servir a Dios y de ser un hijo. Y de ser un hijo responsable, de ser un hijo que sirve de verdad. Por eso, ¿quién sos en realidad? Fue una pregunta que quizá podemos hacernos todos. ¿Quién soy en realidad? Soy una persona, soy un hijo verdadero que ama a Dios y que sirve a Dios de todo corazón y verdaderamente, o soy una persona que cuando puedo me escabullo y hago lo que quiero. Así que desde ese momento tomé la decisión y dije, no, vamos con toda, con vos, Señor, vamos a seguir adelante, vamos para adelante y no vuelvo nunca más atrás. Fue una recaída fuerte, lo admito, fue una recaída fuerte, la cual me arrepentí una y otra vez. Pero bueno, el Señor con ese amor me pudo decir eso en mi corazón y hacerme sentir ese cambio que yo tenía que decidir. Y la palabra que siempre me marcó, que siempre estuvo en este proceso de dejar las adicciones, es simple. La palabra está en Apocalipsis 25 y dice, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Más allá que dice otra cosa al principio, que estaba sentado en el trono, esa parte que me dice es, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y eso realmente hizo que yo tomara conciencia de lo que estaba haciendo nuevamente y que esa palabra de Dios me inspirara para que volviera al camino y volviera a ser realmente genuino, un hijo de verdad y no una persona que hace las cosas medias y que está torcida. Amén. Ese es mi testimonio, gracias. Gracias, Lucas. Invito a Georgina que pase. Verdaderamente el Señor hace nuevo todo en nosotros cuando nosotros disponemos nuestro corazón para que Él lo haga, ¿no? Ahora vamos a escuchar a Georgina. Buenas noches a todos. Bueno, mi testimonio es... Estoy re nerviosa, disculpen, pero a la edad de 16 años sabía de la existencia de Dios, era católica, nunca había leído la Biblia, no tenía conocimiento. Sí, en mi adolescencia hablaba siempre con Dios, pero nunca lo escuché o nada por el estilo. Y a los 16 años conocí a mi esposo y tomé la decisión de ir a tirarme las cartas porque quería que me dijeran si me iba a casar con mi esposo. Así que mi mamá me sacó turno a una mujer que tiraba las cartas y fui a tirarme las cartas y cuando salí de ahí salí con mi mente muy abrumada, muy perturbada porque no me había dicho nada de lo que yo quería ir a escuchar. Y cuando iba de camino a mi casa, cuando pasé el umbral de la puerta de mi casa, no había nadie en casa, solamente era yo quien iba entrando. Me sentí invadida por una presencia, no sé cómo explicárselos bien, pero yo sentí una presencia que me entró en mí, que me llenó, y yo podía sentir un amor, un gozo, una alegría, algo como si estuviera flotando, y yo sabía que era Dios. Y
Y en ese gozo le dije, Dios, ¿qué querés decirme? Porque yo sentía que Él quería hablarme. Y mi mamá siempre tenía una Biblia en su mesa de luz. Y yo pensé, digo, bueno, si Él quiere hablarme, tengo que ir a su palabra. Y fui corriendo hasta la mesa de luz de mi mamá y abrí la Biblia, y a donde mis ojos leyeron fue en el libro de Levíticos 19:31, que dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. En medio de ese gozo, de esa alegría, yo comprendí, para mí fue muy claro lo que leí. Y automáticamente cerré la Biblia, cerré mis ojos y le dije, perdóname, porque no sabía que esto estaba mal, no sabía que esto te molestaba o que te dolía. Te pido perdón y nunca más lo voy a volver a hacer. Pero en mi corazón seguía ese gozo y yo sabía que Él quería seguir hablándome. Entonces le dije, ¿qué más me querés decir? Entonces volví a abrir la Biblia, y en Isaías 60:19 dice: el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. Esas dos textos se grabaron a fuego en mi corazón, que me impactaron tanto que de ahí empezó mi relación con Él. Y yo le decía al pastor que me sorprendía, porque digo, Dios no necesita de personas, no necesita de nada, Él se vale de sí mismo, de su palabra para hablarnos. Amén. O sea, no importa si no tenemos a quien nos haga entender la palabra, o si estamos solos, si no tenemos nadie, Dios mismo nos habla a través de su palabra, y Él corre esos velos y trae esa revelación. Nunca más Él se apartó de mí. Puedo dar gracias porque hoy estoy acá gracias a Él, a que cada día Él fue alumbrando un poco más mi entendimiento y revelándome cada día más su palabra. Amén. Así Amén. que toda la gloria para Él. Amén, muchas gracias. Aleluya. Una palabra que vino a corregirla y a direccionarla, ¿no? Invito a Pepe que pase, él también tiene para contarnos un lindo testimonio con la verdad. Buenas noches a todos, que el Señor los bendiga. Amén. Como le conté al pastor, tendría 10.000 cosas para hablar. Milagros en mi vida, en la vida de mi hijo, mi nieto, de mi hermano. Pero en esta semana que pasó vivimos algo muy importante, muy bueno. Y todo provino de la palabra que dio Natanael el sábado pasado. El camino, la verdad y la vida. El día sábado a la noche nos avisan que una sobrina nuestra, querida por nosotros, estaba internada por droga. Mal. Mónica me dice, la vamos a ir a ver. Yo dije, no, basta. No quiero saber, no me quiero involucrar más en nada, demasiadas cosas. Y la visita era el día miércoles. Y bueno, me dice, ¿vas a ir? Sí, voy. Pero voy por la verdad. Bueno, fuimos a verla y estuvimos charlando un rato y hablaba con Mónica y me miró a mí y le dije, vengo por la verdad, quiero la verdad. Y ahí nos cuenta, se quiebra y nos cuenta que ella había sido violada. De ahí su adicción, y fue violada cuando tenía 13 años y siempre cayó. Siempre cerró su boca, nunca habló. Y bueno, estuvimos hablando un rato largo y empezamos a hablar del camino, la verdad, la vida. Y ella nos pregunta si nosotros somos el camino. Y nosotros le explicamos que no somos el camino, somos la guía para que ella encuentre su camino hacia la verdad y hacia la vida. Y bueno, ya me volví a meter en algo que
que me va a traer a lo mejor problemas, a lo mejor no. Siempre vamos con la guía del Señor y sabemos que vamos a salir adelante, vamos a poder ayudar a ella y ¿quién nos dice a alguno más que se cruce? Porque por algo fuimos, por algo el Señor nos llevó, no fuimos. El Señor nos puso ese día ahí. Le pido si pueden, nos ayuden a orar por ella. Ella se llama Milagros Pinto, para que ella llegue a conocer al Señor bien. Nosotros vamos a hacer el nexo, la vamos a ayudar en todo lo que podamos. Y como es ella, a lo mejor vendrán más. Amén. ¿O no? ¿Ah? Bueno, gracias. Gracias, Pepe. Aleluya. Como le decía hace un rato, pasa Silvina, por favor. De nuestro depósito ayudamos a los que necesitan. Dice la palabra que el que haga volver al camino a uno que esté errado va a cubrir multitud de pecados. Pero claro, necesitamos estar llenos nosotros de la palabra para poder tener la palabra adecuada y el momento adecuado, ¿no? Así es, hermana. Hola hermanos, les saludo con la paz del Señor. Qué lindo verlos. Y bueno, mi testimonio, para los que no me conocen, bueno, tengo mi familia, mi esposo, mis hijos, nietas, y yo trabajaba en una florería, muchos años trabajé más de 25 años en la florería, me encargaba de todo en ese lugar, me daban la llave, todo, hasta que un día llego y me dijeron, no tengo más trabajo, déjame la llave, y así fue. Imagínense, para mí fue un golpe tremendo por el hecho de que ya venía trabajando, uno siempre hace ¿cómo decirle? Hace sus planes, digamos, ¿no? Pero siempre digo que los planes míos no son los planes de Dios. Y que Él tiene cosas mejor para cada uno de sus hijos, ¿no? Y bueno, estuve un año orando, acá venía los miércoles, oraba, y preguntándole al Señor, Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Qué me querés enseñar? ¿O qué es lo que querés hacer conmigo? Entonces, orando, le digo al Señor, Señor, ¿tendrás otro trabajo para mí? ¿O qué querés hacer realmente? Y orando un día miércoles, me dice un hermano acá en la congregación, hermana, lo que usted le está pidiendo al Señor, el Señor pronto se lo da, me dijo, ¿no? Que le estaba pidiendo un nuevo trabajo. Y no pasó mucho tiempo que apareció un señor y empecé a vender helados. Él me proveyó de todo, me llenó las freezer de helado, de toda clase de helado, y me dijo, yo le digo, no tengo para pagarle todo, y él me dijo, no sea problema, porque yo sé, no sé, pero sé que acá es donde yo tengo que dejar la mercadería, me dijo, y usted me la va a pagar como usted pueda. Y yo dije, bueno, gracias al Señor, le digo yo, porque yo sé que esto viene de Él. Entonces, empecé a trabajar digo, Señor, ¿qué nombre, cómo puedo poner este emprendimiento laboral? Y se me vino esta palabra, es benecer, ¿no? Que benecer significa, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Entonces, Él es mi ayudador, dije yo, Él es mi proveedor, y Él se va a encargar de todo lo que yo necesite. Y así fue, pasaron ya hace 7 años que estoy trabajando, y tan solo eso también, de acá a la vez, Dios como me dio otro trabajo sobre ese, porque tengo la heladería y a la vez pude abrir un kiosco, y hay hermanos que han ido y me han visitado y han compartido, y bueno, pueden dar fe de que así es. Entonces yo le animo que por fe usted pueda orar y esperar en Dios, porque eso es lo bueno, esperar su guía, porque muchas veces nosotros queremos hacer por impulso y después no nos sirve.
Pero cuando uno realmente rinde su vida y deja todo en las manos del Señor, Él se encarga de todo para proveer. Así que yo le quiero dar la gloria al Señor y bueno, y que ustedes con mi testimonio, porque a donde voy digo mi testimonio y todos se quedan asombrados, porque dice, ¿cómo sin conocerte te dieron todo? Y eso lo hace únicamente Dios, le digo yo. Así que bueno, eso era lo que quería compartir, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Amén. Aleluya. Amén. El entender lo que dice la palabra, que Él es nuestro proveedor, que Él es el dueño de la plata y el oro, como predicábamos sábados atrás, ¿no? Y que Él no tiene problema con los recursos. Él necesita nuestro corazón y luego Él destina los recursos necesarios para que cada uno de nosotros luego podamos salir adelante y también servirle y producir frutos para su gloria. Gustavito López, te llegó el turno. Bueno, ¿cómo está, iglesia? ¿Cómo les va? Amén. La verdad, Amén. primero quiero dar gracias a Dios por estar en su casa. Amén. Extrañaba de verlos, de darle un abrazo a cada uno de ustedes. Amén. Quería compartir un testimonio que el Señor me habló en este tiempo que estamos atravesando como familia, con mis hermanos, mi padre, ¿no es cierto? Hace poquito tiempo les conté un testimonio de mi madre que le habían dado el alta, hace como un mes aproximadamente, pero entendía en ese proceso de que el Señor estaba trayendo paz a mi vida, ¿no? A través de lo que estábamos pasando. Creo que se lo conté la vez pasada. Y aprendí a descansar en el Señor de verdad, ¿sí? Creo que muchas veces pasamos por pruebas, por dificultades, por miles de cosas que son adversas muchas veces a lo que nosotros podemos llegar a alcanzar humanamente, ¿no? Pero quería compartir un versículo que me sirvió mucho en este tiempo que hemos atravesado y está en Filipenses 4, 6, el 7, que dice, por nada estéis afanados si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Primeramente, entendía yo el ser agradecido, ¿no es cierto? Como siempre lo hemos aprendido, como siempre lo predicamos, que es lo que el Señor quiere, que seamos agradecidos en todo, ¿verdad? Y la parte que más me llamó la atención y le quiero dar toda la gloria a Dios es que dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y en este tiempo yo pude experimentar de esta paz de Dios, ¿no es cierto? Hoy conversaba con mi esposa y le decía, no entiendo nada. La verdad que no entiendo, porque la Vale me decía, papá, no sé por qué no llora, no entiendo por qué no llora. Yo tampoco entendía, pero hoy entendía de que es la verdadera paz de Dios que yo tengo en mi vida, que tenemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Y si no fuese por esa paz, quizás sería trágico por ahí. Pero quiero darle toda la gloria a Dios porque a través de esa paz y de esa fuente, ¿no es cierto?, de su palabra que siempre se predica que tenemos cada uno de nosotros, que es importante aprender de su palabra, que es importante que nuestro corazón, nuestra vida se llene de versículos bíblicos. Yo recuerdo que en la escuelita bíblica siempre nos enseñaron a llenar la casa de versículos bíblicos, de aprendernos versículos bíblicos que sirven para distintas ocasiones en nuestra vida, ¿no? Le quiero dar gracias al Señor porque hemos aprendido tanto de Él con el pastor David, con el pastor Marcelo, Claudio, Billy en su época. Hemos sido tan mimados con la palabra de Dios y quiero darle toda la gloria y toda la honra al Señor. Hoy en medio de esto tan duro que estamos atravesando, nos tocó despedir a mi mamá, enterrarla, pero en medio antes de cerrar su cajón, pude compartir con mi familia estos versículos de la Biblia, ¿verdad? Y decirle que el Señor nos consuela, aún en estos tiempos tan difíciles que podemos estar atravesando, ¿no? Que el Señor les ama. Les quiero dar gracias a Dios porque pude hablarle de nuevo y decirle que el Señor los ama. Decirle que en Él solamente está escondido en nuestra vida. Decirle que nos ama tanto, que somos su creación tan perfecta, ¿no? Así quiero darle gracias al Señor porque a través de todo esto yo doy fe de que Él nos consuela. Otra palabra que me daba en este día es consolados para consolar. Amén. ¿No es cierto? Yo podía ver esa parte. Sí, bueno, podía ver esa parte, ¿no? Que a través de que Él me ha consolado a mí, yo puedo consolar a otros, a través de todas las pruebas que podemos estar pasando.
aún en estos tiempos tan difíciles que podemos atravesar, ¿no es cierto? Y que nadie está exento de esto que puede pasar. Pero bueno, mi testimonio es este, y animarlos, ¿sí? Animarlos a leer su palabra, ¿sí? A que nuestro corazón sea un verdadero depósito de la palabra de Dios, ¿no? Que pueda fluir solamente vida, esa vida que Cristo nos da, esa fortaleza y esa paz, que solamente viene y proviene de nuestro Creador, ¿sí? Quiero darle toda la gloria a Dios y amo a cada uno de ustedes. Gracias por cada mensajito, por cada llamada. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. En un momento del pueblo de Israel, pasa Normi. En un momento del pueblo de Israel, mientras estaba cautivo, ya llevaba 3 décadas cautivos, se levanta la voz del profeta, ¿no? El profeta Isaías en ese momento, y le dice al pueblo: vengo con palabra del Señor para ustedes. Dice, Él guardará en completa paz a aquellos cuyos pensamientos en Él perseveran, porque en Él está la fortaleza de los siglos. Una palabra de consuelo y de aliento en los momentos difíciles, ¿no? Amén. Para concluir lo que decía Gustavo, buenas noches mis hermanos. Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 al 4. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que en el mismo consuelo que de Él hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Eso verdaderamente hemos podido sentir y le damos gracias a Dios, ¿no? Como Él decía, y me hago eco de cada mensajito, de cada palabra de aliento, porque ustedes nos consolaban a nosotros y sé que estamos preparados para llevar consuelo a los demás. Amén. Después contarles, la verdad que si tuviera que contar con todas las palabras que en su tiempo nos hizo parar el Señor y caminar sobre esa palabra, no terminaría nunca, porque Él no nos deja de hablar en ningún momento. Todo el tiempo estén atentos y velen, porque Él está ahí, hablándonos y alertándonos todo el tiempo. Anoté algunas cositas porque en algún momento de los comienzos en el camino del Señor tuve una experiencia muy fuerte con Él y fue realmente revelador para mí. Estábamos adorando, yo recién me convertía, estábamos adorando en un campo, en un parque, unos hermanos en Cristo que era la familia Romero nos trajo y siempre nos movíamos con ellos y estábamos adorando. Emanuel tenía 4 años y Benjamín tenía 8 meses. Siempre tenía mi cuñada cerca porque ella me ayudaba con los niños. Saben que las mamás necesitamos que nos ayuden, ¿no? Y estaba tan entusiasmada con esto del Señor y siempre mi corazón ahí adorando y de repente entre medio de los árboles vi una visión. Vi una visión y vi que mis hijos se habían caído al río. Pero sentí muy fuerte la voz de Dios en mi corazón y en mi mente que me dijo, no temas, yo te los voy a entregar en las manos. Y en ese momento se levantó un griterío, una cosa muy tremenda y venían todos para este lado buscando a mí. Yo me levantaba de ese lugar y no me conocía porque yo estuve completamente segura en la voz de Dios y en su promesa. Confié en Él como hasta el día de hoy y entendí de parte de Él que confiara que Él me lo entregaba en sus manos y me entregó un versículo que está en Éxodo 14:14. ¿Lo podemos ver? En Éxodo 14:14. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense. Se le cayó el bebé también y allá fueron ahí en el río a dar tumbos, pero yo estaba tan confiada, no tengan cuidado, ya el Señor me los entrega y había enviado ángeles, porque dos vecinos míos se largaron al río, los agarraron, ningún rasguño y la voz de Dios resuena aún hasta el día de hoy. Quédate tranquila. En cada circunstancia que tengas, quédate tranquila, yo voy a pelear la batalla y Él es veraz, Él nunca miente.
Y también a raíz de todo eso y de todas las vivencias que veníamos teniendo con Gustavo, nos determinamos. Porque hace falta una palabra de determinación. No somos de los que retroceden, sino de los que perseveran y los que van hacia adelante. Y la determinación fue, como dice en Josué 24:10, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y hoy puedo ver hasta la tercera generación aquí. Y ustedes lo disfrutan. Yo disfruto de ver a mis hijos y a mis nietos en esta su casa, el renuevo. Y le doy gracias a Dios porque tengo un lugar de contención. En todo esto de que yo venía viviendo toda en mi cabeza y venía... a lo que quiero llegar es que yo era hija de padres separados y siempre con esa pobrecita de mí, con muchas falencias. Ese día que oí la voz de Dios en mi mente y en mi corazón, me habló de un papá que está, un papá presente, un papá que estuvo pronto al auxilio, ¿no? Y recibí la revelación de él como mi papá, de él como mi papá. Y bueno, y así podría seguir, pero decirles, chicos, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Sí, Señor. Gracias, Norma. Aleluya. Gloria a Dios. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, esto yo había recibido una palabra hace un tiempo atrás, cuando yo era muy joven, muy chico, hace unos 10 años atrás nomás. Bueno, toda mi infancia ha sido media complicada, con una familia que siempre en todo lo muy bajo, ¿no? No tener casa, depender de vivir en un lugar que no es tuyo, del día que llueve, tener que levantarte porque se llena de agua, no tener para comer y un montón de cosas, ¿no? De necesidades. Y el día que, bueno, ya después que me casé y todo, ¿no? Habían palabras, miedos, no palabras, sino había miedos de no querer repetir lo que había vivido, ¿no? Y una de las palabras que Dios me habló en ese momento, que es en Ruth, si lo podemos poner ahí, en Ruth 1:16 dice, la segunda parte dice, porque a donde quieras que tú fueras, yo iré, y donde quiera que vivieres, viviré. ¿No? Y yo decía, ¿qué querrá decir? Digo yo, bueno, entendía en ese momento que Dios me iba a acompañar, que Él iba a estar conmigo en todo tiempo, que donde yo fuera, todo lo que yo hiciera, Él iba a estar siempre, ¿no? Y después recibí el otro versículo que decía, que está en Josué, dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entendía parte de esta palabra, ¿no? Si bien entendía que nunca me tenía que apartar del camino del Señor, pero eso traía consigo también de que Él iba a estar siempre conmigo, mientras que yo no me apartara, ¿no? Entonces digo yo, bueno, mientras que yo no me aparte, el Señor va a seguir estando, me va a seguir acompañando, pero también entendía que aunque yo quisiera apartarme, Él no me dejaría apartar, Él siempre me tendría, ¿no? Entonces digo yo, bueno, entonces Dios va a ser el que me acompañe. Y hemos vivido con Romina un montón de cosas, situaciones que podríamos decir que podríamos haber dejado de venir a la iglesia, podríamos haber dejado de seguir buscando de Dios, pero muchas situaciones en lo laboral, yo empecé trabajando, o sea, nos casamos, trabajaba, me quedé sin trabajo, conseguí trabajo, a las 2 semanas de que nos casamos me pusieron de noche a trabajar, entonces vivíamos luchando, no teníamos casa todavía, la estábamos haciendo, tenía toda la contra de mi familia que me decían, ¿para qué vas a construir tu casa?
porque ellos ya vivían de esa forma, entonces es como que querían replicar en mí lo que habían vivido. Pero mi idea no era esa. Yo le pedí a Dios que no me dejara vivir de esa forma, ¿no? Entonces el Señor día tras día me iba mostrando diferentes situaciones, hasta que entré en un trabajo. Estuve 6 años en ese trabajo, de los cuales, cuando cumplí el cuarto año, Dios me hablaba: salí de acá. Y yo, ahora que tengo un trabajo, estoy bien, tengo que salir. Y con miedo, pasaron 2 años hasta que me tuve que decidir de hacer caso a lo que Dios me decía, ¿no? Y entendía esa de nuevo la palabra: yo voy a ir con vos a donde vos vayas. Entonces me largué por mi cuenta. Largué de a poco, y fue creciendo. Hasta que un día dije, bueno, estoy haciendo las cosas bien, estoy trabajando bien, hasta que Dios me dijo: no sos vos, tomá, tú. Se me rompió la camioneta que tenía para trabajar, ¿no? Entonces tuve un tiempo largo sin poder trabajar porque no tenía vehículo. Sí o sí tenía que trabajar con vehículo. Y el Señor fue proveyendo de gente para llevarme a los trabajos. Me llamaban: no puedo trabajar porque no te busco ya. Listo, venían a buscar, ¿no? Y vivimos un momento que me venían a buscar hasta que arreglamos el vehículo, después lo cambiamos. Después, en el momento de la pandemia, tampoco podía salir. Digo yo, bueno, otra vez, estamos en lo mismo, ¿no? Pero el Señor fue proveyendo, empezamos a hacer cosas, empezamos un emprendimiento nuevo, porque dijimos: si no puedo salir, tengo que trabajar de otra cosa. El Señor me decía: esforzate, sé valiente, que yo voy a ir con vos. Bueno, entonces hagamos respaldo, hagamos base de somier, y empezamos a hacer. En ese momento que empezamos a hacer, vendíamos y fabricábamos, alquilamos un galpón porque no teníamos lugar. Éramos 6 trabajando, que supuestamente empezábamos nosotros 2, éramos 6, después vino mi sobrino, en un tiempo estuvo Jeremías, que él hacía los repartos y andaba todo, funcionaba de 10. En ese momento compramos un 0 kilómetro en medio de la pandemia, pudimos sacarlo, juntar la plata para poder sacarlo. Y llegó un momento en que se acabó. Y dije: uy, ¿ahora qué hacemos? Me quedé sin trabajo de vuelta. Y Dios me venía hablando: no, volvés ya a lo que ya está, ya pasó la pandemia, ahora esto era provisorio para suplirte la necesidad que vos tenías. Yo te acompañaba hasta acá, ahora tenés que seguir con lo que sigue. Cerramos la fabricación y empecé a trabajar de nuevo con las cortinas, con todo. Y el Señor fue proveyéndome siempre. Pero el problema era que muchas veces a mí me agarraba ansiedad y decía: no, si yo no tengo mi agenda con una semana de anticipación armada, me daba ansiedad y que no voy a trabajar, que no voy a poder. Y siempre era confiar en mí, en lo que yo podía hacer o en lo que podía lograr generar con otra gente, ¿no? Hasta que Dios me decía: no depende de vos, sino depende de lo que yo te voy a estar dando, ¿no? Y el Señor fue proveyendo. Hoy en día tengo la confianza en que Él va a ser el que provee. Hoy en día no estoy preocupado por una agenda, no estoy esperando a ver qué tengo para la semana que viene, qué no tengo, sino que el Señor me fue mostrando cómo poder confiar en Él, en esa palabra que Él me decía: donde vos quieras que vayas, yo voy a estar, yo siempre voy a estar en vos, yo siempre voy a estar, mientras que no se aparte mi palabra de tu boca y de tu corazón, yo voy a seguir estando, yo te voy a seguir proveyendo, yo te voy a seguir cuidando de tu familia. Y hoy en día puedo dar gracias a Dios que, a comparación de lo que yo vivía cuando era chico, nada que ver a lo que hoy en día estoy viviendo. Y es solamente gracias a Él. No es gracias a un esfuerzo que yo haya podido hacer, sino solamente es permanecer en Él nada más. Gracias, Carlos. Aleluya. Invito a Eliana, el último testimonio. Hola, buenas noches. Bueno, mi testimonio sí es contarlo desde niña. En realidad siempre hubo en creer en alguien, sabía que había alguien en quien creer, así que pasé por la Iglesia Católica, pasé por los Testigos de Jehová, pasé por los mormones, así que bueno, tenía una lista de cosas, pero lo que nunca había encontrado es realmente poderme encontrar con la verdad, y eso teniendo pastores, tíos pastores y demás, ¿no? Pero cuando uno realmente se encuentra con la verdad, bien dice la palabra que es vida, y esa vida realmente es en nosotros.
Y en esa época, bueno, yo sufría mucho en realidad pasaba nervios y se me encogían las manos, se me ladeaba la boca. Y bueno, tenía que salir al hospital a que me bajaran un poco. Bueno, siempre fue un tema de nervios, así que tenía que tener una vida bien tranqui. Y en un sueño, Dios me habla a través de Isaías. Yo no estaba bien ducha porque era muy joven, fueron los primeros pasos que estaba dando en la iglesia. Me habló el Señor en un sueño a través de Isaías 41:10. Y bueno, siempre sosteniéndome en esta verdad, donde dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y siempre me había generado temor a que pudiera quedar mal con alguna situación y demás, ¿no? Pero bueno, uno cuando va corriendo el tiempo, después va comprendiendo cosas. Ya después me puse de novio, me casé, tuve mis hijos y bueno, esto siempre fue una palabra porque no podía tener hijos tampoco, entonces fue todo un tema de siempre estar parada en esta verdad y decir, Señor, no voy a dejar de tener temor, o sea, no voy a temer, vos me vas a sustentar, vos me vas a ayudar, todas estas cosas, ¿no? Y así ha sido a lo largo de mi vida, pero en el año 2019, si bien a veces tenemos los versículos que los repetimos y estos bien nos ayudan a transitar en nuestras vidas, pero creo que recobró mucha más vida cuando en el 19 esta misma palabra se transformó en permanecer, que no sabía en realidad qué es lo que Dios quería realmente hablar, que es, bueno, al tiempo que fallece mi esposo. Y realmente la palabra se transformó realmente en vivir la palabra, ¿no? Si ya veníamos en un tiempo donde veníamos pasando por la cruz, en un tiempo donde ya veníamos con verdades más profundas, fue increíble como esta palabra en ese momento en pleno proceso, digo en el mismo día, ¿no? Fue doblar mis rodillas y agradecerle a Dios y repetir este versículo, que obviamente que el Espíritu Santo no dejó de estar, este versículo todo el tiempo. Y empezó en mi interior a repetir un montón de versículos que empezaron a salir desde adentro y que si hoy me quiero acordar, hermanos, la verdad que no me acuerdo cuántos, pero realmente yo decía, ¿dónde había tantos versículos de fortaleza? Y este versículo ha sido el que de alguna manera no dejó de sostenerme y sentirme que el Señor ha sido mi fuerza en todos, no solamente en estos últimos tiempos, sino que a lo largo hasta el día de hoy, ¿no? Y sigue estando presente este versículo, porque la palabra de Dios no es para un tiempo, para allá, es todos los días, porque Amén. Él sigue siendo mi Dios, Él Amén. Sigue sosteniéndonos, Él sigue siendo nuestra fuerza, Él sigue siendo, el Señor nos sigue sosteniendo con su mano, y esta verdad sigue siendo una verdad de todos los días. Amén. Así que poder experimentar un versículo, yo siempre digo, un versículo bíblico es una cosa, pero experimentar la palabra, experimentar realmente la vida de la palabra es increíble. Y esto lo hacemos cuando realmente empezamos a vivir la vida de Cristo. Así que creo que eso también me enseñó a ver un antes y un después, y es lo que nosotros hoy nos fortalece, el tomar la palabra del Señor, es lo que nos mantiene firme hoy, que hoy estoy acá. Ha sido gracias a Él, por supuesto gracias a ustedes por sus oraciones, pero por su palabra sostenida, ¿no? Amén. Y aún esto mismo sigo creyendo sobre la vida de mis hijos y no dejo de creerle a Dios en todas las cosas. Así Amén. Que bueno, es simplemente ese, pastor. Amén, gracias. Lo invito a ponerse de pie en esta noche, invito a los músicos que pasen. La palabra de Dios nunca se disocia de lo que es la esencia misma de Dios. Dios en su esencia es Padre y nunca va a dejar de ser Padre. Dios en su esencia es proveedor y nunca va a dejar de proveerte. Dios en su esencia es vida
Y Él nunca va a dejar de proveer vida para cada uno de nosotros. Por eso es que como han escuchado, cada uno tenemos vivencias diferentes, situaciones diferentes. Eso nos hace iglesia también, ¿no? Cada uno le toca bailar con diferentes dificultades, pero Dios es el mismo. Su palabra es la misma y sus promesas son un sí y un amén en cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es escudriñar las Escrituras, deleitarnos en ellas día y noche y pedir al Espíritu Santo que nos dé entendimiento de lo que estamos leyendo. La palabra de Dios debe ser nuestro alimento diario. Meditar en la palabra, ¿para qué? Para conocer más a Dios, para conocer su esencia, sus atributos, conocer sus planes, sus pensamientos de bien que tiene para nosotros, conocer el corazón de Padre que Él tiene, conocer lo que Él aprueba y lo que Él desaprueba de sus hijos. Pero por sobre todas las cosas, saber que Él está, que es un Dios presente y que todos los segundos de nuestras vidas Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Amén. Quisiera que si tienes que llevarte algo en esta noche, que sea eso, un hambre, una sed de conocerlo, de escudriñarlo, de cada palabra, cada letra, cada momento vivido con la palabra y en oración, poder crecer en su presencia. Algunos libros fueron escritos 700 años antes de Cristo, pero ya el profeta Isaías decía: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y es vigente el día de hoy. Jesús dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el acceso que tenemos a tu palabra, Señor. Señor, gracias por tu voz en nuestro interior. Gracias por el acceso que tenemos a esa voz en nuestra conciencia, en nuestro ser interior, Señor. Señor, gracias porque en cada segundo de nuestras vidas tú eres un Padre presente. Tenemos un intercesor, un sumo sacerdote que puede compadecerse por cada una de nuestras necesidades. Señor, ayúdanos a permanecer en tu amor y en tu palabra. Ayúdanos a permanecer en la verdad, Señor. En la verdad que se nos ha sido revelada y que deseamos que sea parte de nuestra vida, oh Dios. Espíritu Santo, forma en nosotros el depósito necesario para que haya una fluidez en nuestros labios de tu palabra, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos que al enfrentarnos a la palabra de Dios podamos discernir el espíritu de la palabra, entender los tiempos que nos tocan vivir, entender tu guía, tu dirección para tomar decisiones sabias, Señor. Tu palabra dice que en el antiguo pacto a la tribu de los hijos de Sacac le diste sabiduría y entendimiento de todos los tiempos. Pero hoy en el nuevo pacto ese entendimiento está en cada hijo de Dios. Tenemos a Cristo viviendo dentro nuestro y el espíritu de sabiduría habita en Cristo, habita en nuestro interior, oh Dios. Padre, que podamos cada día conocerte, escucharte y experimentar ese tiempo glorioso donde tú nos hablas en nuestro interior. Señor, queremos adorarte otra vez. Queremos a través de esta canción ministrarte y escuchar tu voz, Señor. Esa voz que no está en el fuego, no está en el viento, no está en la roca, está en el silo apacible.